Haciendo caminos sobre la mar. Buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Comienza Caminante por Carve como todos los sábados, de 7 a 8, pegadito al informativo de Carve, llegando a todo el país de norte a sur y este a oeste, en cada rinconcito. Cuánta gente ahora levantándose, algunos, bueno, con la dicha de poder seguir durmiendo un poquito más, pero escuchando Carve. Cuánta gente que está en el interior profundo, ¿no? Haciendo tareas de campo, en fin, mucha gente que escucha por suerte, y es la radio la que da esta posibilidad de hacer una cantidad de actividades y estar escuchando. Un programa que tiene, como siempre, a Jorge en los controles. La mañana, les cuento, para los que todavía no han salido, espléndida, ¿no? Una mañana preciosa de primavera, ya a pasos agigantados, perdón, sí, ya a casi ahí, ¿no? Muy cerquita del verano. Pero está muy lindo realmente. Y el gusto de estar compartiendo esta mesa hoy con Sixto Amaro. Buen día, Tito. Buenos días. Un abrazo grande a toda la audiencia. ¿Cómo estás, Ariel? Buen día, Ariel Ferrari. Buen día, saludos para todos. Y la verdad que estos días tan templados, tan de calor, que uno que ya cree que está en el verano, ¿no? Además, a veces cuando pasa por la costa... Hay gente en la playa. Hay gente en la playa. Entonces, pero desde el punto de vista... digamos, del calendario todavía falta unos días. Tal cual, tal cual. Bueno, mucho para compartir en esta mañana, muchas voces, muchos temas muy importantes. Y vamos a empezar por uno, Ariel, Tito, que tiene que ver con, que está dentro de los temas que siempre la UNASPO lo ha indicado, que la representación social ha seguido muy de cerca, que es un tema que nos va a la vida a todos, ¿no? Que es la vivienda. Es el factor fundamental de tranquilidad, de llegar a la jubilación y tener la casita, a veces con la patrona, a veces no, pero bueno, la sensación de esa seguridad social que nos da la vivienda, Tito. Bueno, realmente es el día en el año en que uno siente una enorme felicidad, comparte la felicidad que familias, en este caso en la ciudad de Pando, 29 familias, que les cambia la vida el hecho de, bueno, adquirir mientras vivan una vivienda muy digna, un complejo habitacional distinto a los que tenemos ya vistos y hemos compartido la entrega de vivienda en Montevideo y a nivel nacional. Este es mucho más, digamos, accesible, amigable, con un Zoom, con un parrillero, o algún espacio verde. Es decir, los apartamentos de última generación, los baños con todos los seguros correspondientes, excelentes viviendas que ya, bueno, conforman en el interior del país 124 complejos habitacionales y que, bueno, el departamento de Canelones, toda esa zona, ha estado, bueno, compartiendo esta enorme alegría. Cosa que no tiene que ver con lo que debe ser la comunicación del Banco de Previsión Social. Esta vivienda ya estaba construida desde 1919. Es decir, es una vivienda que nos demoramos en entregarla, pero que no tiene que ver con los programas de vivienda ni del Ministerio de Vivienda actual, ni del Banco de Previsión Social. Esta, al igual que las viviendas de Rosario, de 33, las 50 viviendas que inauguramos en calle San Martín, y ahora estas en la ciudad de Pando, son viviendas que ya estaban prontas, que por distintas dificultades se ha ido postergando la entrega y que obedecen no a esta administración que nosotros también compartimos, sino que son ya hechas en fechas
anteriores, y por eso saludamos a todos los que hicieron el esfuerzo para que pudiéramos entregarlas en el correr de la semana que culmina. Abrazo a todos, sé que muchos escuchan esta audición, allí nos lo hicieron saber, y que la disfruten en familia, que la compartan, que tengan una enorme convivencia, y que bueno, no olvidemos que todavía hay 6.000 jubilados que esperan una vivienda y que tenemos que seguir impulsando caminos que acerquen este derecho a una vivienda digna a los jubilados que están en lista de espera. Ariel, ¿no se está construyendo ahora? ¿Qué información se tiene? Claro, no se puede construir en poco tiempo, pero ya va un tiempo prudencial, ¿no? No se ha construido nada todavía. Sí, a ver, acá escuchando a Tito, más de una vez hemos planteado la preocupación que llevamos más de 20 meses de esta administración. No es que no se entregaron viviendas construidas en esta administración. El primer paso, que es definir las necesidades y llamar para que se presente propuestas en una licitación, todavía desconocemos que se hayan hecho. Por lo tanto, llevamos 2/5 partes del periodo de 5 años de gobierno y todavía no se tiene. Ya se debería por lo menos saber algo, ¿no? Se debería saber algo. Y la importancia que tiene, la palabra de Tito se desprende perfectamente, la importancia que tiene que estén en el marco del Banco de Previsión Social, donde los actores sociales juegan ese rol también de ser responsables junto con los directores políticos de la gestión del banco, pero también ese control, ese conocimiento. Cuando en campaña electoral, pues no tenemos que olvidarnos del 28 de noviembre, quienes pretendían ocupar el cargo que sostiene Tito y que nuevamente se reafirmó por 6ª vez que el director de los trabajadores debe salir de ONASPU, es ONASPU, la organización representativa, decía que debía salir del BPS, debería ir al Ministerio de Vivienda y BPS y ocuparse solo de jubilaciones. Acá muestra lo contrario, y lo muestra en la práctica. O el ejemplo que vivimos con Tito ayer, que se nos arrimó, fuimos hasta el sindicato de Sutel, el sindicato de Antel, perfectamente, donde funciona, se reunieron, hacían un balance de lo que había sido las elecciones y además de una forma festejar y despedir el año juntos. Y se nos arrimó allí un jubilado y nos dijo, le quiero contar algo muy lindo, algo que vale la pena, porque a veces tenemos muchas críticas o a veces nos duelen cosas injustas que pasan. Un tío de él era, ¿no? Sí. Tío de él, no autoválido, que estaba inscrito en el programa de vivienda, quedó ahora no autoválido y dice que en un periodo de menos de 70 días ya está en un hogar allí por el Prado y que es algo muy bueno, que es parte del programa de vivienda, de soluciones habitacionales, que no es solo construir vivienda, acá tenés la llave y buenas tardes, se cerró. No, empieza una nueva etapa y bueno, y a veces vamos en la vejez avanzando con nuestros años, vamos siendo menos autoválidos y a veces esas limitaciones llevan a que no podamos seguir viviendo solos y muy bueno estas soluciones habitacionales que fue avanzando en el tiempo a partir de que muchas veces el programa nació ya por el 88 con construcción de vivienda, pero la vida demostró y los directores sociales y los anteriores directores representantes jubilados y pensionistas que surgieron de la ONASPU como Yesa, como Arturo Fernández, como el propio don Luis Colotuso, planteaban, bueno, ¿y qué hacemos cuando la gente no es autoválida? Bueno, y hubo esas soluciones habitacionales que sin duda son parte importante de programas que son seguridad social,
que tienen que ver con la protección que hay que darle a los adultos mayores y que es BPS quien las debe seguir desarrollando. Se ha hablado también, he escuchado más de una oportunidad, la posibilidad de que se construya en madera, ¿no? Y ahí hay también algunos reparos, ¿no, Ariel? Tito, desde el punto de vista seguridad primero, mantención después, viabilidad, porque claro, hay que ver la duración que tiene esa casa en madera, porque después cuando el jubilado fallece pasa a otro jubilado, ¿no? Nosotros lo hemos dicho, no queremos seguir haciendo experimentos con viviendas. Hacemos el ejemplo siempre de los núcleos básicos evolutivos. ¿Qué año fue eso, Tito? En 92 aproximadamente, 93. Y en esa época se construyó con dolmenit y paredes, techos. Esto implicaba en invierno un frío infernal, en verano un calor insoportable, pero además después descubren que el dolmení es cancerígeno y qué sé yo, y hasta ahora tenemos alguna gente que no hemos podido sacar de los núcleos básicos evolutivos. Así que si las construcciones como, bueno, los compañeros jubilados que ingresaron esta semana anterior a las viviendas en Ciudad de Pando podrán testificar de la calidad de la vivienda, del edificio, de las comodidades, de la accesibilidad a una inclusión correcta en la sociedad de esa ciudad pujante como es Pando. Entonces, ¿por qué construir ahora viviendas de madera que no sabemos las condiciones, que la resistencia, el futuro de las mismas? Estas cosas no se han discutido, están en manos del Ministerio de Vivienda y esperemos tener la oportunidad de profundizar, de trabajar los organismos del Estado en conjunto con un solo objetivo, la gente, ayudarles a mejorar su calidad de vida, construir cada vez más y mejores viviendas para los jubilados. Qué bueno estaría, Ariel, Tito, en algún programa de estos, poder tener la palabra de algún jubilado, ¿no? Que haya accedido a esa vivienda, que cuente cómo le cambió la vida, cómo cambió de todo punto de vista, ¿no? Sin duda, y capaz que en enero, un mes de receso, podemos contar historias, o que ellos, mejor dicho, que son actores sustantivos de esto, lo tengan que hacer, así que es parte de un compromiso, y bueno, como que nos gustaría también, más allá de que se haya receso, que nos anunciara el Ministerio de Vivienda que se van a construir, porque hoy van, cortan cinta, entregan llave y todo lo demás, y salvo la opinión, cuando algún medio de prensa, o en espacios como el nuestro, acá en Caminante, el director Sisto Amaro plantea desde cuándo están construidas esa fecha, uno cree que, bueno, se terminó de construir la semana pasada y hoy la estamos entregando. Bienvenida la entrega, pero hay que cumplir, hay que esperar y exigir además que haya un plan de vivienda para este periodo y se empiece a cumplir, porque ya van 20 meses y hasta ahora no se ha llamado ninguna licitación. Ariel, tenemos visitas telefónicas 7:15 de la mañana. Sí, por dificultades que te estabas trasladándose de un lado para el otro tempranito el sábado pasado, cuando hablamos con cada uno de los integrantes de la lista, bueno, no participó María Elena en la conversación, María Elena Lluveras, y con mucho gusto le damos los buenos días, pero se suma a lo que pretendíamos hacer el sábado con la evaluación y cómo fue y cómo ve cada uno de nosotros el resultado de las elecciones, un tema bien importante que tiene que ver con que en el día de ayer, para las Naciones Unidas y para todos nosotros, el Día Universal de los Derechos Humanos, bueno, y en la Declaración Universal se determina que el 10 de diciembre también sea ese día, y la seguridad social es un derecho humano fundamental. Entonces le pedimos, compartimos, tomó la iniciativa, primero María Elena, de hoy de mañana también compartir este tema
porque muchas veces se plantean que bueno, por problemas presupuestales o porque es deficitaria la seguridad social o los desequilibrios financieros y demás, no se puede o hay que recortar como están pensando con unas futuras reformas. Y los derechos humanos son para que se cumplan. No puede estar condicionado solo a lo financiero. Tiene que haber una condicionante superior a eso, que es las necesidades de la gente y que frente a una contingencia no sea tan gravosa y para ello haya seguridad social. Buen día, María Elena. Buenos días. Buen día, Muchas gracias Elena. a Radio Carve, la audiencia, a René Seiro, que veo que están además presentes tú y Sixto. Sí, el 10 de diciembre celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. Este día fue proclamado haciendo historia, ¿no? Recordando cómo fue el proceso. En 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas crea este Día Internacional de los Derechos Humanos. Se crea 3 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y fue como respuesta a los actos bárbaros ocurridos durante la guerra. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Y son derechos inviolables, irrenunciables y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Pero estos derechos además son expresados y recogidos desde la Constitución de la República. Esto que estábamos hablando, que ustedes estaban mencionando sobre la vivienda, es un derecho. Nosotros, todo ciudadano debería de tener su propia vivienda, pero además atiende los temas que son de naturaleza vinculados a la salud, al bienestar, a situaciones donde nosotros, al trabajo, a podernos expresar libremente, a movilizarnos para reclamar esos derechos, a ser respetados de las diferencias, a no ser discriminados, a la libertad de elegir la religión que queramos, al acceso a la justicia. Recientemente, en el Día Internacional de la Mujer, ustedes recordarán que hablamos sobre los derechos de la mujer. Y el derecho a la educación, el derecho a ser escuchados y manifestar lo que nosotros reclamamos. Por ejemplo, cuando reclamamos el aumento de las pensiones y las jubilaciones para mejorar nuestra vida. Saben que, bueno, todo esto hace, digamos, a que tengamos muy presente que estos derechos son fundamentales para nuestra vida y nuestro proceso, ¿no? En la vida. Y bueno, es lo que informamos como para que se tome conocimiento de la importancia de este día, ¿no? Del Día Internacional de los Derechos Humanos. María Elena, sí. Qué importante, ¿no? Que lo haces como una ubicación histórica. Pero yo lo hemos dicho otras veces, nos gusta destacar cuándo nacen como la seguridad social, como derecho humano fundamental y otros derechos humanos, y las Naciones Unidas se ocupa de ello después de que terminó la guerra, en medio de un mundo devastado, de millones de muertos, de millones de amputados, con huérfanos, y no en el marco de la abundancia, en el marco de grandes crecimientos económicos. Por el contrario, en situaciones económicas que el mundo tenía muy difícil, con todas esas consecuencias de reconstruir también ciudades, pueblos, sociedades, ahí se ocupan de decir, pero tienen que estar los derechos humanos, esos que algunos nombrabas tú, el tema del derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la seguridad social, a la educación, todo eso necesita de un presupuesto.
pero lo principal es que se cumpla eso, como tú decías, que es inalienable, que debe ser universal, que todos tengan que tener derecho. La importancia que se tiene, porque a veces se nos critica a nosotros cuando hacemos planteos y reivindicamos y ponen por delante que a veces, bueno, como lo dijo hace un par de meses en Rocha el ministro de Trabajo, que cuando la frazada es corta, como hay un nivel de pobreza mayor en los menores de 3 años que en los adultos mayores, hay que atender a la niñez haciendo que nosotros tengamos que esperar. Sin duda, ni uno ni otro, quien tiene la obligación de llevar adelante las políticas, tiene que ver de qué forma va acompañando políticas que reduzcan o que cambien las condiciones negativas que el conjunto de la sociedad tiene, ¿no? De acuerdo. No puede ser el que estemos perdiendo derechos, no puede ser la excusa un tema de naturaleza económica, y que nosotros, en definitiva, debemos ser los responsables o los que a los que nos atacan directamente, ¿no? De alguna manera. Cuando ustedes estaban hablando ahora de las viviendas, el hecho de tenemos 6.000 inscriptos, como mencionó Sixto, que están esperando una vivienda. Y yo recuerdo que Moreira, la ministra, había mencionado que en este quinquenio se edificarían alrededor de 600, que fueron prometidas, que no fueron, como tú bien mencionaste, no existen todavía las licitaciones arquitectónicas para crear los proyectos, ¿no? Para la edificación, no se conoce. Y la excusa es siempre el económico, y entonces la reducción en vez de edificarlas en una forma que a nosotros nos permita una estabilidad y habitarlas en una permanencia en el tiempo importante, se pretende hacerlo a través de la madera o de los contenedores, donde además se requiere de nuestra parte, del jubilado que la ocupe, el mantenimiento. Y todo eso es un costo, me parece muy importante, que más allá del costo político, es el costo que a nosotros nos están limitando y negando la posibilidad del techo propio, como lo establece la Constitución de la República, ¿verdad? Como sí, derecho. Sin duda, si habrá para trabajar, para reflexionar en esto y defender nuestros derechos, como bien decías tú. Pero sigue avanzando el programa y creo que deberíamos, porque sé que tienes en la evaluación de lo que fue las elecciones una participación muy activa, sobre todo en Canelones, pero ha sido a otros departamentos en esa campaña electoral, pero hay no solo asociaciones, socios de las distintas asociaciones jubilados pensionistas, sino la ciudadanía en general, que apoyó mucho e hizo posible este gran logro que es que la lista 1 sea la lista más votada y la que tuviera, en relación a los votos que tiene la lista, ser la mayoría entre las 3, acumulando las otras 2 y no superan los 148.000 votos. Entonces, nos gustaría que también en estos minutos, antes de irnos al corte, nos comentes de eso. Sí, tú sabes que, bueno, ustedes están en conocimiento que yo recorrí también parte de Florida, estuve en las algunas asociaciones de jubilados en Florida y en Maldonado, particularmente en Piriápolis, además de Canelones. Pero previo al acto electoral estuve apoyando mucho mi departamento, y en la zona el eje de la Ruta 5 y 11, quisiera destacar, y 7 además también estuve apoyando en Tala, en Santa Rosa, en Los Cerrillos, en Míguez, en Progreso, en San Ramón, en Canelones, en fin, Santa Lucía.
Pero además en particular me importaría destacar lo que tú acabas de mencionar, no solo las asociaciones, la participación que tuvieron los socios, que además los integrantes de la comisión directiva, que además somos personas muy grandes ya, y a veces la resistencia, el cansancio que nos provoca el permanecer de pronto de pie todo un día, era agobiante, ¿verdad? Y tuvimos que tomar la decisión de incorporar algunas personas conocidas, ¿no? Hasta familiares participaron, ¿no? Pero yo quisiera destacar, por ejemplo, en Santa Lucía, dos compañeros, Néstor y Cristina; en Santa Rosa, a Marrero; en Los Cerrillos, a Graciela; en Tala, la familia de Isabel participó muchísimo. Isabel es integrante de la comisión directiva de Tala, pero participó su familia. En Míguez, Carolina; en Míguez no teníamos asociación, pero nos contactamos con Carolina, y ella, una guerrera, te diré, porque participó todo el día entregando listas y participando de los escrutinios. En Progreso, otro gran compañero, Erwin. Estos son jóvenes, ¿no? Trabajadores. En San Ramón habría que destacar a Maruja Spinelli y a Blanca, porque ellas estuvieron firmemente al lado de la institución donde se votaba, entregando listas y participando del escrutinio. Maruja, joven de espíritu. Joven de espíritu, porque tiene 90 y largos años, y Blanca está ahí cerca, ¿sabes? Son además incondicionales, además de la asociación, ¿no? Qué bueno. En Canelones también participó otra compañera, Cecilia. Son la mayoría personas jóvenes que no estaban vinculadas a las asociaciones, pero que nos hicieron tuvimos de ellos un gran apoyo, y que realmente deben ser reconocidas públicamente, ¿no? Me parece muy bueno, porque son esos anónimos. Algunos nos toca salir en los medios, ¿no, Tito? Claro. Hay gente que, bueno, tenemos esa posibilidad, a veces hasta que nos hacen una nota y nos conocen, pero esto es construcción colectiva de miles de anónimos, ¿no? Sí, y en este sentido, yo siempre, Maruja, Normita Duque, que no ha estado en esta elección por temas de salud, pero que ha estado, quien en la militancia, cuando tiene algún cansancio o ve las cosas medias oscuras, piensa 3 minutos en Normita Duque y agarra fuerzas de nuevo, y bueno, seguimos peleando. Y yo quiero destacar mucho a Brenda Mora, que es nuestra presidente de ONASPO, y lo que trabajó, que ya tiene 80 largos. 86. Bueno, espíritu, ¿no? Es un ejemplo, es una imagen que además infunde respeto, credibilidad, y bueno, y que nosotros no nos cansaremos nunca de mantenerlas vivas en la imagen de lo que significa un militante, alguien que ayuda a construir una organización sobre aquellos principios que mantenemos, pero que nos cuesta mantener: unidad en la diversidad de opiniones, y eso tenemos que fecundarlo, tenemos que todos los días trabajar para que esas asociaciones mantengan esas políticas sociales que nos han permitido por 6ª vez consecutiva, como decía Ariel, que el representante de los jubilados sea y surja de ONASPO. María, ha sido un gustazo, ¿eh? Te mandamos un beso grande. Bueno, muchísimas gracias, igual. Ariel, un gusto. Antes de la pausa, Gracias, una pequeña reflexión que quizás es menor a todo el tema que hablan ustedes, muy grande, de derechos, ¿no?
pero cuando hablamos de derechos de los adultos mayores hablamos de una cantidad de cosas, ¿no? Cuando estamos en una cola de repente y hay mucha gente que se fastidia porque el adulto mayor demora en pagar una factura, porque va a un cajero y demora. Y yo siempre digo, ¿no? El día que cuando uno suba al ómnibus y no lea más, no haya un cartel que diga asiento reservado para mayores de 60, asiento para mujeres embarazadas, asiento para discapacitados. Parece mentira que nos tienen que colocar esos carteles para darnos cuenta de que ese asiento está reservado. El día que deje de pasar eso, yo creo que también daremos un paso importante como sociedad, ¿no? Sí, dale. Sí, tiene que ver con la cultura, ¿no? Y en temas de educación. De todas formas, sí somos muy exigentes y algunos queremos pensar a veces que antes, siempre, ¿no? Yo creo que siempre decimos lo de antes era mejor que lo de ahora. Yo creo que las situaciones son distintas. Igual hay que seguir trabajando por el respeto al adulto mayor, que algunas comunidades en el mundo tienen muchísimo. Pero igual Uruguay, el que tuvo la suerte de estar en otros grados, es privilegiado en torno a eso, pero como bien decimos, hay que seguir trabajando. Las mujeres embarazadas, los adultos mayores tienen que ser prioritarios en cuanto a muchísimas cosas, y hasta en eso, hasta la convivencia o cuando vamos en el ómnibus o que hay que hacer una cola, porque justo ayer hablábamos en una actividad también, que ahora después del corte podemos compartir muchas cosas de esas, porque tuvimos varias con Tito ayer, del tema de que también la tecnología es un avance importantísimo, sin duda. Pero a veces y se usó la pandemia como justificativo para no hacer cosas presenciales. Y bueno, y hay algunos que nos gusta mirar cara a cara para ver que nos expliquen, y las gestiones hechas solamente con tecnología para nuestras generaciones se hacen complejas y a veces nos excluyen. Por eso la virtud que tiene el plan Ibirapitá, ahora se le llama programa, pero prefería más que hablar del nombre, hablar que el programa se sigue ejecutando. Y los adultos mayores seguimos teniendo acceso a la tecnología, no quedar afuera, porque de vuelta, como en la vivienda, llevamos 20 meses, el plan no se eliminó, pero resulta que el plan no está entregando. Ariel, se ha hablado de que pasaría a ser un celular ahora, ¿no? Se dejaría la tablet de repente. Sí, pero tampoco se concretó aún. Claro. Entonces, bueno, es como la vivienda. Se dice que van a construir 600, pero no se construye ninguna todavía. Entonces... También voy a decir, Ariel, que Tito, el hecho de estar mirando un celular, a veces la visión de un adulto mayor no es lo mismo que la tablet, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Chiquilín, la pausa. Bueno, seguimos en Carve y les voy a preguntar, porque mucha gente ha consultado, y es lógico además porque estamos en una fecha que se acerca a enero, el aumento, ¿qué se perfila? Hablemos de eso. Pausa y seguimos, Jorge, en Carve, estamos en Caminante. Camino sobre la mar. Segunda parte de Caminante por Carve, y siempre, Ariel, Tito, ustedes que ya tienen muchas horas de radio, por haber sido invitados, panelistas, en fin, ¿no? Siempre se dijo, ¿no? Cuando se corta la luz roja y se habla internamente, es el programa más lindo, la charla más linda la otra, ¿no? Pero a veces no se puede. Pero bueno, seguimos compartiendo Caminante por Carve. Les decía, antes de iniciar a temas como por ejemplo visitas que tuvo Tito ayer, vos también, Ariel, el tema del aumento, ¿no? Que hay gente que está pensando ya, porque es normal, porque uno planifica el año en torno a lo que va a recibir, para pagar cuentas, para un montón de cosas, pero la mano ¿cómo viene? ¿Viene complicada? Viene muy complicada. Nosotros hemos venido tratando este tema desde hace bastante tiempo, porque sin ser experto en estos temas, uno veía claramente que se iba a repetir lo que ocurrió el año anterior y que llegamos al 1 de enero del corriente año con pérdida del poder adquisitivo. Yo lo he dicho ya muchas veces, el aumento 7.58 y
la inflación el año anterior fue de 9.41%. Esto nos llevó todo el año que está en curso a tener menos poder adquisitivo, menos poder de compra, menos calidad de vida, y esto está ocurriendo en este presente año y vamos rumbo a el 1 de enero en que vamos a percibir un aumento que al mes de octubre el índice medio de salarios, que es el instrumento a través del cual nos aumentan las prestaciones, al mes de octubre 5.40. Esto equivale a que aún hay que sumar los resultados de los consejos de salario de el mes de noviembre y diciembre. La perspectiva es que en noviembre cerraron algunos y que en diciembre no hay a la vista cierre de consejos de salario. Sin embargo, el comportamiento de la inflación llegó a noviembre 8,09. Es decir, 5.40 el aumento hasta el mes de octubre, 8,09 la inflación al mes de noviembre. Es decir, continuamos perdiendo poder adquisitivo. Y esto cada vez implica una mayor pérdida de calidad de vida, del poder de compra. Uno ve que los precios aumentan y que nosotros tenemos el mismo dinero para hacer frente a un costo de vida que cada vez nos aleja más de cubrir incluso las necesidades, las primeras necesidades para mantener un hogar, nada menos que de adultos mayores, que si comenzamos por falencias de salud, por tíquenes, por órdenes paramédicos, que compañeros que, tenemos que todos los días tener medicamentos distintos, que después hay que pagarlos y que, a partir de ello, refrescar la cabeza de la audiencia, porque los jubilados lo sabemos muy bien, la jubilación mínima, 15.000 pesos, estas cosas realmente hay que mantenerlas, plantearlas, impulsarlas, defenderlas. Alguien que trabajó 30 años de su vida, a veces más, con estas prestaciones, y lo que va a significar el aumento, que va a andar alrededor del 6%. ¿Cuánto va a impactar en esas jubilaciones mínimas, en jubilaciones medias, de 15, de 20, 25, de 30.000 pesos? Entonces, estas cosas realmente preocupan y preocupan mucho. A ver, Tito está hablando de la plataforma de ONASPO, de los planteos que semana a semana o periódicamente están en discusión en el directorio, que surgen de las necesidades de la gente, de recorrer el país, de hablar con la gente, de conocer la realidad, pero surgen de un lado que es ahí donde nos queremos siempre parar, que es la defensa de la Constitución y las leyes. Y el artículo 67 de la Constitución, eso es lo que nos permite Google, ahora pones y te aparece, dice: Derechos y deberes y garantías, capítulo 2, artículo 67. Dice: las jubilaciones generales y los seguros sociales se organizan en forma de garantizar a todos los trabajadores, los patrones, empleados, obreros, retiros adecuados, los 15.000 pesos, retiros adecuados, ¿no?
y subsidios para los casos de accidente, enfermedad, invalidez. Habla de las prestaciones de seguridad social, desocupación forzosa, etc. Al trabajador y a sus familias en caso de muerte, es decir, la pensión de viudez. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva después de una larga permanencia en el país y carezca de recursos para sobrevivir a sus necesidades vitales. Capaz que es otro tema para enero. ¿Cómo se otorgan las pensiones a la vejez? Porque si bien es cierto, no en todos los sistemas de seguridad social hay esta prestación, pero no solo hay que tener 70 años, no ser carente de recursos, o la definición de carencia de recursos es muy limitante. Bueno, y acá la reforma del 89 de inmediato. Los ajustes de las asignaciones de jubilaciones y pensiones no podrán ser inferiores. Exacto. A la variación del índice medio de salario. Quiere decir que tiene que ser por índice medio de salario, pero no inferior al índice medio de salario, ¿no? Entonces, lo que permite que puedan ser superior al índice medio. Eso que se hace en julio con las jubilaciones mínimas. Por ejemplo. Muy bien. Creo que, y se efectuarán, además dicen en el momento, en la oportunidad en que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central. Por lo tanto, la Administración Central recibe aumento el 1 de enero, es el 1 de enero que debe ajustar y como mínimo esas cifras, que si no se modifican, vamos en definitiva a constatar lo que nos anuncia el Sisto, de que otra vez la inflación será mayor al índice medio de salario, por lo tanto perderemos capacidad de compra. Y los que no sabemos de economía, o los que miramos los números en forma absoluta, cuando decimos, bueno, un 1,8, es un 2%, ¿qué son? En 100 pesos una monedita de 2 pesos, si a veces ni te achicás, no te agachás para agarrarla porque son 2 pesos. Bueno, pero en la cantidad de jubilaciones, en la cantidad de pensiones que paga el BPS, pero pagan también las otras, o dejan de pagar las otras cajas, son millones de dólares. El BPS este año ahorra de pagar 73 millones de dólares. 70 millones de dólares. Porque las prestaciones no llegan al 1,8. Ese 1,8 son más de 70 millones de dólares. ¿Cuánto se mueve el mercado interno? ¿Cuánto labura el almacenero del barrio, el panadero? La cadena. Exactamente, porque los jubilados y sobre todo los de menos recursos no salen de vacaciones. Lo que necesitan es para mejorar lo que pone arriba de la mesa. Y son los que pagan primero las cuentas. Exacto, todo. Entonces ahí sin duda de la sensibilidad que hay que tener y priorizar estos colectivos que no son los que van al frente de la carrera, no son Maya Oro, pero son los que más necesitan que lo empujen de atrás, digamos, para que, no pierdan el pelotón y no quede cada vez más postergado, ¿no? Tito, has estado visitando con Ariel ayer, ¿no? Lugares. Sí, estuvimos, en los jubilados de Antel, en el sindicato de Sutel. Ellos hicieron la conmemoración del fin del año, pero también un balance en cuanto a las elecciones próximo pasadas, que volvió a ganar ONASPO. Y nos pareció muy interesante compartir con compañeras y compañeros de hace muchísimos años que trabajamos juntos. Y dicho sea de paso, nos atendieron de primera. Me imagino. Y y compartimos allí con ellos, con Ariel. Sí, había una jubilada de Antel que es de Dolores. Mirá. Porque la asociación, que son de los ex trabajadores de Antel, tiene socios a nivel nacional. Uh-huh. Y nosotros nos había tocado estar en Dolores en la campaña electoral cuando hicimos el departamento de Soriano y conversamos con ella. Y y ahí le planteamos la necesidad
que de Dolores también se atendieran algunas pequeñas localidades que están cerca de Dolores, pero que hay poca accesibilidad o comunicación, como puede ser Palo Solo, Cañada Nieto, y bueno, y a esta compañera le tocó, y nos contaba, de las dificultades que tuvieron, porque, ellas como jubilados, con dificultades, llegaron a esta localidad, con el poder de delegado que la NASPU le había hecho llegar para que pudieran estar ahí, para que fuera en orden la elección, para que vieran de no faltar lista, si tenían condiciones, hasta poner, respetando las normativas, una mesita con la lista 1, y ellos decían que en coordinación también con los trabajadores, como había las mesas, estaban casi juntas, con la lista 11, y resultó que había en ese entorno, me dijera ella, muchas 4x4, y que nos dificultaban y que intentaban que nosotros no hiciéramos, ese derecho que se tiene, y pero de todas formas llegaron a hacer, con ese esfuerzo y la presencia de ONASPU a través de ellas, una buena actividad. Que esas cosas no se saben, muchas no se difunden, pero fueron contra las que peleamos, que hace que la victoria que se obtuvo fuera, y debemos destacarla aún mucho más, porque fue una batalla muy desigual, contra estructuras que no eran solo las gremiales, Claro, no eran mucho más trascendía mucho más de ello, hasta en pequeños poblados, donde a veces los propios trabajadores rurales de la zona eran acompañados o eran llevados en las camionetas, y cosa que el resto del año muchas veces no pasa, ¿no? Que el patrón lo lleve o que el patrón le facilite muchas cosas. Sí, realmente es lamentable que estas cuestiones ocurran, y uno que siempre confía en la Corte Electoral, y esta vez también, creemos que los delegados nuestros a nivel nacional, pero fundamentalmente en muchos lugares del interior del país, no le dieron las posibilidades de actuar. Llegaban a las mesas en muchos lugares, o sea, haga la cola que tiene, cuando le toque, recién en ese momento puede ingresar y ver, o sea, cuestiones alejadas a las prácticas y buenas costumbres que tenemos en cuanto al respecto de la elección de cada uno de los jubilados y pensionistas democráticamente, a quienes creen que debíamos de continuar o de estar en el directorio del Banco de Previsión. Pero a pesar de todo eso, Ariel, Tito, se logró una victoria importante. Sí. No es fácil, ¿no? 10 años, mucho más, ¿no? Con representación social en el banco, no es fácil, por un tema de desgaste, por un montón de cosas, ¿no? Pero sin embargo el jubilado volvió a confiar en este caso en la UNASPU, y en este caso, por supuesto, en la figura de Tito, ¿no? Sin duda, y esa es la alegría que hay que expresarla, sin duda, que es además el compromiso para este periodo, porque no es que pasaron las elecciones, nosotros hicimos una serie de planteos y como ahora ya ganamos, ya está, quedaron ahí. Hubiésemos ganado, hubiésemos perdido, la senda es la plataforma, la reivindicación, es luchar por la mejor condición de la gente. Entonces, de eso estuvimos hablando ahí, compartí con la audiencia que, después también se sumó Estela Oberard, la compañera también de integrante del equipo allí en Sutel, y y en estos minutitos, nosotros lo habíamos pasado temprano, por mi querido sindicato, donde ahora al mediodía también los jubilados nos juntaremos para despedir el año y para evaluar los curtidores, y ahí está funcionando
la Asociación de Jubilados de la Construcción, donde ayer hizo el cierre del año, pero también en el marco de la instalación de una nueva directiva nacional, porque, bueno, entendieron que hay muchos jubilados de la construcción por todo el país y que hay que organizarlos también a través de su asociación. Hicieron elecciones a 5 días después del 28 de noviembre, el 3 de diciembre hicieron elecciones y se instaló ayer en esa reunión, en esa asamblea, donde había una veintena de compañeros del interior del país jubilados de la construcción. Vimos compañeros de Bella Unión, de Salto, de Paysandú, bueno, ya no digo nada de zonas más cercanas como San José, Canelones, algo muy bueno, viejos militantes de otra época, algunos de ellos en seguridad social, en el sector de trabajadores, que ahora, como nosotros, nos toca estar ahí. Y pasamos, además, yo, producto de haber ido allá a Nuevo París, llegué tarde, pero estaba bueno, allá después nos contó Estela que ella había estado también con Juan Alegre, el hombre de Don Aspu, allá en Nuevo París. Y bueno, yo decía, llegué tarde a la Asociación de Obrero y Empleado con APROLE, donde hubo muy lindo y que creo que para el cierre Tito nos puede compartir que él estuvo en la mesa allí junto a Daniel Baldassari, porque la Comisión de Seguridad Social del PICNT, el equipo de representación de los trabajadores, también hizo la evaluación y el festejo de algo muy importante, que es haber llegado a 430.000 firmas. Y en el caso de los trabajadores, por cuarta vez hubo que demostrar quién es la organización representativa, y ahí ese equipo, ese colectivo que desde hace casi 30 años está en el directorio del BPS, con sucesivas y renovando distintos compañeros, también disputó y ganó unas elecciones más. Bueno, fue un acto realmente que tuvo un enorme valor gremial y político, social, pero que además había que agradecer 433.000 veces a cada uno de los que participaron en esa elección desde distintos lugares, no solo del país, sino de la organización de la elección para trabajadores. La cifra realmente es imponente. Son 6 senadores, ¿no? Por lo menos. Bueno, hablando del Parlamento. Y creemos que es la cifra mayor que ha alcanzado el sector de trabajadores en la historia, y que, bueno, eso habla del respaldo de no solamente querido compañero Ramón Ruiz, que iba por la reelección, sino de su equipo y fundamentalmente del PIT-CNT, y a nivel nacional fue una votación que, bueno, ayer se destacaron sobre todo los compromisos que este sector, que hoy estos 6 compañeros que van a integrar el equipo, va a desarrollar durante el presente año. Así que nosotros estuvimos con Daniel Baldassari, secretario general de ONASPU, y hicimos llegar nuestro saludo fraterno, nuestro abrazo, y compartimos políticas y objetivos que seguramente con Ramón Ruiz defenderemos y plantearemos en el directorio del BPS. Nos queda un minutito, Ariel. Solamente como reflexión, la Organización Internacional de Trabajo, cuando hace su conferencia, convoca a los gobiernos y a las organizaciones representativas de trabajadores y de empleadores. Ahí no hay cuatripartismo. Los jubilados no estamos, y yo me recuerdo siempre a Yesa, que decía por qué la OIT no era cuatripartita como era el BPS. Pero bueno, allí el gobierno reconoce históricamente, hasta en dictadura, cuando se pretendió dejar afuera la CNT y que hubiera algún representante de los dictadores de turno
allá en Ginebra, en aquellas conferencias, bueno, nunca participaron. Siempre la representatividad la tuvo la ONASPU, la tuvo el PICNT y las cámaras empresariales. Creo que tiene el mismo valor eso hoy, después de nosotros haber 6 veces a través del voto demostrar que somos la organización más representativa. Y tiene el valor también de los trabajadores, que en el caso de trabajadores y empresarios hubo 4 elecciones donde el PICNT fue más representativa. Bueno, creo que cuando se quiere discutir si la elección tiene que ser obligatoria, que no sea obligatoria, cuando se discute, que yo creo que quedó afuera de esa discusión el tema de los votos en blanco, los votos anulados, que la gente no participa, porque la participación fue muy alta, más del 77% en general y más del 58% en nuestro sector de jubilados y pensionistas, cuando el 35% de los habilitados no tenía obligación. Sin duda, bueno, demuestra que si quieren discutir, estamos en condiciones de discutir todo el reglamento de cómo debe hacerse las elecciones de BPS. Gracias, Ariel. Tito, el próximo sábado a las 7 de la mañana, ¿qué pasa acá en Carve hasta ahora? Seguimos haciendo camino al andar. Buena semana, chao.